La gran noche, cómo Rafael venció al silencio y reescribió su destino. Madrid, 25 de septiembre de 2003. Teatro de la Zarzuela. En el patio de butacas reinaba un silencio denso, electrificado, casi tangible. No era el silencio habitual que precede al inicio de un concierto, cuando el público roza los programas y murmura esperando a la estrella. No, aquello era un silencio cargado de miedo y esperanza. Entre bastidores, en la penumbra, aguardaba un hombre vestido con su inconfundible traje negro. Su nombre era Miguel Rafael Martos Sánchez, pero el mundo lo conocía simplemente como Rafael. 6 meses atrás, ese mismo hombre yacía en una mesa de operaciones y los médicos no garantizaban que llegara vivo al amanecer, y mucho menos que volviera a cantar. El bisturí del cirujano había tenido que trabajar a milímetros del diafragma, el músculo motor de cualquier cantante. Para un vocalista, aquello equivalía a lo que para un pianista serían unos dedos destrozados. Pero esa noche estaba allí, preparándose para dar un paso desde la oscuridad hacia la luz de los focos. Respiró hondo, una respiración nueva, limpia, y dio el paso. Capítulo 1. El niño de la PH. La historia de este renacimiento comenzó mucho antes de aquella noche madrileña, en la pequeña ciudad andaluza de Linares, donde en 1943 nació en una familia humilde un niño con una voz demasiado grande para su cuerpo. La infancia de Rafael no fue un camino de rosas. Su familia se mudó a Madrid en busca de una vida mejor, instalándose en el modesto barrio de Carabanchel. Vivían con estrecheces. Hubo un día, grabado a fuego en su memoria, en el que fueron desahuciados por falta de pago y vieron sus muebles en la calle. Aquel episodio sembró en el niño un deseo indomable de escapar, de vencer a la miseria, de ser alguien. A los 4 años ya cantaba en el coro de la iglesia. A los 9 ganó el premio a la mejor voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo. Pero a Rafael no le bastaba con ser un buen cantante. Él quería ser único. Al inicio de su carrera, cuando los productores le aconsejaban ser como los demás, cometió su primer acto de rebeldía. Miró su nombre, Rafael, y decidió que se veía demasiado simple. Recordó que los artistas internacionales usaban la grafía inglesa y decidió internacionalizarse antes de salir de España. Añadió 2 letras. Así, la F se transformó en PH. Había nacido Rafael. Ese pequeño detalle fue el símbolo de su ambición. No planeaba ser solo un cantante español. Planeaba pertenecer al mundo entero. En 1962, en el Festival de Benidorm, un joven de 19 años salió al escenario. No se limitó a cantar. Vivió cada nota. Gesticulaba, caía de rodillas, miraba a la cámara como si quisiera hipnotizar al espectador. España, acostumbrada a cantantes estáticos, contuvo el aliento. Ganó el concurso y una avalancha de fama lo cubrió por completo. Capítulo 2. El disco de uranio y el secreto veneciano. Las décadas de los 60 y 70 fueron la época del triunfo absoluto de Rafael. Su voz sonaba en cada radio. Yo soy aquel, digan lo que digan, mi gran noche. Se convirtió en el primer artista español en conquistar no solo Europa, con 2 participaciones en Eurovisión, sino también América y la Unión Soviética, donde tras la película Digan lo que digan, se desató una auténtica Rafaelmanía. Su fama fue tan inmensa que crearon especialmente para él el disco de uranio, por 50 millones de copias vendidas. Un reconocimiento que solo poseen los artistas más grandes del mundo. Pero tras el brillo de los focos se escondía una lucha personal. Rafael venía de abajo, y cuando se enamoró de la aristócrata Natalia Figueroa, nieta del conde de Romanones, la sociedad y la prensa fueron escépticos. Es un braguetazo,
susurraban en los salones. Ella jugará con él y lo dejará, escribían los periódicos. Rafael y Natalia respondieron a su manera. El 14 de julio de 1972 volaron en secreto a Venecia. Allí, lejos de los cotilleos de Madrid, se casaron. Fue una unión cimentada no en el interés, sino en un profundo respeto y amor, que se convertiría en su ancla principal en la tormenta que estaba por venir. Natalia no fue solo su esposa, sino los cimientos sobre los que se sostuvo el imperio de Rafael. Le dio 3 hijos y creó un hogar donde él podía quitarse la máscara de divo para ser simplemente marido y padre. Capítulo 3. Soledad en el minibar. La gloria exige sacrificios y a menudo se paga con soledad. En los años 90, Rafael vivía a un ritmo frenético de giras y vuelos. En el escenario rebosaba energía, pero tras el telón se quedaba solo. No le gustaban las fiestas ni la vida nocturna, pero sufría de insomnio. El silencio de los hoteles lo atormentaba y encontró consuelo en la bebida. Yo jamás bebí por placer, bebía para apagar la luz de mi cabeza, confesaría más tarde con una honestidad desarmante. No era el alcoholismo desenfrenado de una estrella de rock, era la autodestrucción silenciosa y oculta de un adicto al trabajo. Nadie, ni siquiera su familia, supo durante mucho tiempo la magnitud del problema. Rafael seguía trabajando hasta la extenuación, ocultando su estado tras una capa de profesionalidad. Pero al cuerpo no se le puede engañar. Tenía una hepatitis B crónica que desconocía o que había ignorado. Combinada con el alcohol, se convirtió en una sentencia. Su hígado comenzó a morir. Hacia el año 2002, la situación se volvió crítica. Mientras actuaba en el musical Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una cruel ironía del destino, interpretar a un hombre con una doble vida, empezó a sentirse cada vez peor. Adelgazaba, su rostro adquirió un tono terroso, las fuerzas le abandonaban. Pero él, Rafael, se negaba a parar. El show debe continuar. No era una frase hecha para él, era su religión. El final llegó en la Navidad de 2002. Su estado empeoró tanto que fue hospitalizado de urgencia. El diagnóstico cayó como un rayo. Cirrosis hepática terminal. Capítulo 4. Volver a nacer. A principios de 2003, el gran cantante yacía en una habitación de hospital en Madrid. El hombre que dominaba estadios con un gesto de su mano, ahora no podía controlar su propio cuerpo. Los médicos dictaron sentencia. Sin un trasplante de hígado urgente, le quedaban semanas de vida, quizá días. Comenzó una angustiosa espera. Toda España contuvo el aliento. Su familia se sometió a pruebas de compatibilidad para una donación parcial. La única compatible era su hija Alejandra. Pero el destino le asestó otro golpe. Alejandra estaba embarazada. La operación era imposible. Rafael se vio frente a la muerte. En esos días, él, siempre tan orgulloso e independiente, comprendió el verdadero valor de la vida. Veía las lágrimas de Natalia, el miedo en los ojos de sus hijos. No tenía miedo a morir, decía. Tenía miedo a dejarlos. El 1 de abril de 2003 sonó el teléfono. Había un donante, un joven fallecido en un accidente. Su muerte daba una oportunidad de vida a otro. Llevaron a Rafael al quirófano. La operación la dirigió el doctor Enrique Moreno, una eminencia en trasplantes. Era un riesgo enorme. La cirugía duró muchas horas. Los cirujanos tuvieron que trabajar en la zona del diafragma. Un movimiento en falso del bisturí podría haber dañado los nervios que controlan la respiración, y Rafael habría quedado mudo para siempre. Cuando despertó en la UCI, lo primero que sintió no fue dolor, sino sorpresa. Estaba vivo. Capítulo 5. He vuelto. La recuperación fue un milagro. El cuerpo, al recibir un filtro nuevo y sano,
comenzó a limpiarse a una velocidad increíble. Rafael sentía cómo la energía, de la que había estado privado durante años, volvía a él como un torrente. Pero quedaba la gran pregunta: ¿la voz se habría salvado? Los médicos le aconsejaron un largo descanso. 1 año, quizás 2. Rafael aguantó unos meses. Sentía que debía salir al escenario para demostrarse a sí mismo que seguía siendo el niño. Y así llegamos al 25 de septiembre de 2003. Teatro de la Zarzuela. Cuando salió de entre las cortinas, el teatro se vino abajo. La gente lloraba. No aplaudían solo al artista, aplaudían al hombre que había regresado del otro lado. Rafael se acercó al micrófono. La orquesta tocó los primeros acordes. Abrió la boca y el sonido voló. Potente, limpio, cristalino. Es más, críticos y público notaron con asombro que cantaba mejor que en los últimos 10 años. El hígado enfermo ya no envenenaba su organismo, y su voz sonaba con una fuerza juvenil renovada. Abrió el concierto con una canción nueva: Volver a nacer. Para volver a nacer hay que morir, cantó, y cada palabra era una verdad pagada con sufrimiento. El concierto duró 3 horas. 3 horas de voz en directo, sin descanso. Fue el triunfo de la voluntad. Rafael no solo había vuelto, se había renovado. Empezó a bromear diciendo que le habían puesto un motor nuevo. Epílogo. Movimiento perpetuo. Han pasado más de 20 años desde aquel día. Rafael no se detuvo. Grabó decenas de discos nuevos, giró por todo el mundo. Actuó en el Festival de Música Indie Sonorama, demostrando que es un ídolo también para los jóvenes. Se convirtió en un símbolo de la donación de órganos, contando su historia abiertamente para salvar a otros. Dejó de beber, sustituyendo el alcohol por sed de vida. Hoy, con más de 80 años, sigue saliendo al escenario. Sigue vistiendo de negro. Sigue rompiendo espejos con su voz. Y sigue mirando al público con esa mirada hipnótica. Su historia no es solo la biografía de una estrella. Es una parábola de que caer no es el final. De que incluso cuando estás en el fondo, en la oscuridad y la soledad, tienes una oportunidad. La oportunidad de reescribir tu destino, de añadir una PH a tu nombre, de encontrar el amor de tu vida y, si es necesario, de volver a nacer. Rafael demostró que mientras suene la música, la noche nunca termina. Siempre será su gran noche. ¿Y cuál es vuestra canción favorita de Rafael?